Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día, jueves, otro capítulo de La Arte Locura para poder tener la grata escucha para que puedan escuchar a nuestro invitado de hoy, que es Mario Cervantes. Mario Cervantes, que tiene una amplia trayectoria musical. Él es concertista, pianista concertista, con estudios en la Escuela Normal de Música de París, Alfred Cortot, director general y docente de la Cátedra de Piano en el Conservatorio de Música de Viña, fundador de ese conservatorio, y nos tiene mucho que contar sobre qué es la música para él, cómo, qué significa para él, o qué significado estar en esta importante trayectoria que lleva hace mucho tiempo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto. Eh, sí, entonces estamos esperando a este importante invitado, Mario Cervantes, que nos contará sobre su trayectoria, que incluye, bueno, grandes maestros de la música a nivel nacional, latinoamericano e internacional, llegando a ser un representante de la música para la paz en Hiroshima. eh, ha viajado a muchos países llevando su música, a trabajo en composición musical. Hola. Y hoy día nos va a contar sobre esto, que desde dónde surge este deseo de hacer música. Eh, Solo nos queda hoy día esperarlo. Vamos a estar entrevistando hoy día. Estamos acá siendo acompañados de una persona, un hombre, eh, que, que se ha dedicado con mucha disciplina desde muy joven. ¿M? Puedo decir que lo conozco desde que él estaba en el colegio, y que destacaba mucho su perseverancia, y esto que tiene, que nos puede contar, entiendo, esto que tiene de la perseverancia y que tiene de esta realización de estudios, ¿verdad? Este estudio constante que hacen los músicos, porque están los músicos y los que tocan, por ahí dicen los músicos eh, más entendidos, ¿ya? Eh, Acá vamos a estar acompañados de una persona que se ha dedicado muy apasionadamente a la música, y hoy día se dedica a poder justamente eh, eh, enseñar en el conservatorio. Y ahí tenemos a Mario. Lo vamos a... Estamos en conexión, ¿sí? Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué simpático encontrarnos. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Leti, ¿tú cómo estás? Gusto saludarte. Bien, acá estamos con muchas ganas de conversar contigo y de que nos cuentes sobre esto que ha pasado, prácticamente tu vida, casi tu vida entera haciendo música y aportando en ese sentido. Eh, Cuéntanos, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha sido el trabajo? Entiendo que Bien, estás haciendo, gracias. eh, estás de director del Conservatorio de Viña y también estás haciendo clases ahí. Cuéntanos un poco. Bueno, son hartas cosas. Mira, eh, dedicar la vida a la música en el fondo, ¿cierto? Desde muy pequeño, y desde los 9 años, desde fines de los 8 años de edad, pensamos, antes de comenzar los 9 años, Claro. eh, mi papá nos regaló a mis hermanas y a mí un teclado eléctrico y ¿Ya? nos incentivó para que nosotros pudiéramos estudiar y conocer la música. Mm. En realidad era importante que nosotros pudiésemos hacer cosas diferentes aparte de lo tradicional del colegio. Entonces, eso fue,
fue enriquecedor, en el fondo. Nos abrió la puerta a un camino que nosotros no nos hubiésemos imaginado antes. Que es un poco lo que nosotros hacemos con el conservatorio, Ya, ¿cierto? Con todos los chicos que estudian en el conservatorio, no necesariamente se dedican o se van a dedicar de forma profesional a la música, pero sí tienen un enriquecimiento cultural y con todas las cosas que tiene la música, ¿cierto? Desde el punto de vista emocional eh, en su vida. En el fondo. Así que, bueno, es una semana llena de música, con muchos sí, alumnos muy talentosos, ¿cierto? Con el esfuerzo que también trabajan día a día para poder tocar mejor, ¿cierto? Esto es difícil, no es fácil. Y claro. requieren muchas cosas que actualmente no están muy a la orden del día, ¿cierto? Por ejemplo, tú bien lo sabes, ¿cierto? Porque tú me has enseñado. Sí, Cantar con el instrumento natural. sí, importa mi instrumento. Sí, muchas gracias. Sabes que no te escucho muy bien. Voy a ver qué pasa con el sonido acá, porque tenemos que ver ese tema inmediatamente. No sé si será algo de que acopla. eh, uh, vamos a tratar de. Vamos a ver qué pasa acá. Ahora, ¿cómo escuchas? ¿Estás bien? ¿Se escucha? Y yo escucho bien. ¿Qué tal tú me escuchas mejor o no? Escucho mejor, sí. Había un tema que tuvimos que arreglar inmediatamente Ya. para que se pueda. Ya, a veces pasan estas cosas. Ya, ¿ahora me escuchas bien? ¿Sí? Escucho perfecto. Ah, qué bueno, era eso, era un tema de sonido. Bueno, han pasado muchas cosas, pero tuvimos suerte porque nos pudimos conectar y tú me estabas comentando sobre cómo se inicia, cómo llega la música a tu vida y me contabas que llega desde los 9 años que estás con... y esto gracias a tu papá. Tu papá era el que transmite este deseo de por hacer música. Sí, claro, claro, como te contaba en el fondo, para mi papá, para mis padres, en realidad era bien importante que nosotros, además de las actividades cotidianas del colegio, Ujú. pudiésemos hacer otro tipo de cosas, sobre todo si estaban vinculadas al arte y a la música en particular. Ya, Y, así que ahí comenzó este largo camino que tiene sus altibajos, ¿cierto? Son cosas que nos ponen bien a prueba desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de las frustraciones. Y es bien interesante, pero con harto trabajo, con harta disciplina y con harta resiliencia, uno logra, logra enfocar bien los objetivos para poder llegar hacia ellos. Así que ya. es muy bonito, en el fondo. Sí, sí, sí. Mira, están llegando varias personas, vamos a saludar un poco. Bueno, está Jorge, está Cris Leonardo, está Rodrigo, ¿cómo están? Un saludo para todos. Hay varios acá, varias personas que están súper interesadas en conocerte, conocer esto que los inicios, cómo te inicias en la música. Y hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Están saludando Paula, Evelyn. Y bueno, esto que tú dices, Mario, se necesita enfoque, entiendo, perseverancia para tolerar la frustración. ¿A qué te refieres con eso? Para poder enfocarse en los objetivos, cómo ha sido ¿Hay algo de las emociones ahí que has Sí, manejado? Porque absolutamente.
O sea, mira, Hay varias cosas. el hecho de trabajar con la música nos implica estar en una conexión constante con nuestras emociones, Mm, ¿cierto? En el área mía, en realidad, que es la interpretación musical, ya. es en el fondo poder comprender de una manera la música, Ujú, poder transmitirla interpretativamente de esa manera que yo la estoy entendiendo, en el fondo. ujú, Y entonces, el trabajo con las emociones es bien, es como un columpio, ¿cierto? Porque cada pieza está elaborada emocionalmente de una forma bien particular. Y las grandes obras, digamos, desde los compositores del siglo XVIII en adelante, desde el siglo XIX en adelante más bien, tienen justamente muy metido la emocionalidad, ¿cierto? Desde lo que parte con el romanticismo. Entonces, nos hace jugar como una especie de actor, ¿cierto? Jugando diferentes roles a lo largo de la interpretación de la misma música. Ahora, en lo que yo me refería a lo que implica el trabajo de la música, el trabajo de estudiar una obra musical para poder interpretarla, es un camino que es largo y que también implica el estar consciente de que las cosas no se pueden lograr inmediatamente, ¿cierto? Uno tiene fortalezas y debilidades que al momento de estudiar, en este caso en el piano, que es mi instrumento, eh, aparecen las debilidades, aparecen cosas que a mí me cuesta, aparecen cosas que me son súper fáciles, y así con cada uno de los estudiantes de cualquier instrumento musical, siempre son cosas particulares de cada uno de ellos, ¿cierto? ujú. Eh, y, y aquí hay un punto importante. En nuestra sociedad actual, que todo es muy rápido, ¿cierto? Apretamos un botón y tenemos el resultado de lo que queremos, ¿cierto? Tenemos inteligencia artificial, ahora, en fin, todo es súper inmediato. Sí, No tan profundo, no tan acabado, pero sí muy inmediato. sí. Eh, y esto que nosotros hacemos rompe completamente con eso, porque esto no es inmediato, esto es una mirada muy a mediano largo plazo. Entonces, en general, los alumnos que estudian en el conservatorio o en los conservatorios saben perfectamente que el horizonte no está aquí en la esquina, sino que está kilómetros más allá y, y que llegar a ese objetivo implica un trabajo que tiene una cierta rigurosidad y que no está exento de ciertos momentos que pueden ser no tan gratos. Ahí es donde pueden aparecer ciertas frustraciones, digamos, ¿cierto? Entonces uno resilientemente tiene que sobrepasarlas y poder seguir trabajando para Claro, poder que- sí, qué interesante tema, me parece pero espectacular poder destacar cómo las personas como tú, que se dedican con mucha disciplina y mucho enfoque a la música, necesitan desarrollar habilidades en el plano emocional para poder tolerar, para poder tener paciencia, para poder jugársela con esto de que las cosas no son inmediatas. Y esto es un punto de comparación con lo que puede estar pasando hoy día con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que hay algo que piensa por ti, que hace cosas por ti, que sé yo, incluso te da consejos. Eh, entiendo personales, hay personas que le preguntan a la inteligencia artificial, ¿cómo, eh, cómo vas haciendo eso? ¿Qué te da la fuerza? Porque es algo muy interesante. ¿Qué te da la fuerza para poder continuar eh, en este camino de perseverancia? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cuáles fueron tus puntos de apoyo? Mm, buena pregunta. Sí, es que eh, 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 a propósito de lo que tú decías, David, sí, sí. yo pienso una cosa en particular. Yo, cuando no vemos tantos músicos en el planeta, eh, y en el caso de la música clásica somos cada vez menos, en el fondo. Eh, pero quienes finalmente optamos por hacerlo, yo creo que tenemos ciertas características que no son muy comunes, y que tienen relación justamente con eso, con esa tenacidad, con ese sentido de perfección de la pieza, ¿cierto? Del trabajo en el fondo, eh, y que nos hacen tener claro hacia dónde tenemos que llegar con lo que estamos haciendo.
Eh, entonces, no sé si poder poner en el lugar de todos, digamos, que todos puedan llegar a trabajar para poder concluir una pieza de una X manera, ¿cierto? Porque no todo el mundo quiere estudiar música para ser profesional, y eso sí requiere cosas que son muy, muy, muy particulares. Eh, pero bueno, mira, en el fondo yo desde Kiko siempre fui muy, eh, quiero decir obsesivo, pero no sé, en cierta forma quizás sí, porque obsesivo en el fondo de sentarse a estudiar lo que yo quería, o sea, con un resultado que yo quería tener y no partirme del piano hasta que lo lograba. Ya. Y eso, claro, eso es raro. Pasamos a ser una especie de bicho raro muchas veces, porque dentro de nuestra carrera, eh, nosotros en particular estamos mucho rato estudiando. Estudiamos mucho. Ya. Estudiamos mucho. ¿Cuánto? Me han comentado amigos músicos que pueden estar 12 horas. ¿Cuánto? O que alguna oportunidad han estado 9 todo el día. Sí. Claro, sobre todo imagínate en la época de estudiante, cuando yo fui a estudiar a París y en esa época, claro, me despertaba, estudiaba y comía en 15 minutos y seguía estudiando, entonces, y terminaba de estudiar antes de dormirme, entonces eran largas jornadas. Efectivamente, pues en momentos posiblemente podían ser entre 8 o 10 horas, de repente menos, pero hay un momento de la vida justamente en el que uno estudia mucho, mucho, pero después ya no. O sea, cuando pasa esta etapa estresante de lo que son los estudios académicos, Ujú. ya uno puede relajarse un poquito, porque en el fondo ya uno elige el camino que quiere llegar, al cual quiere llegar con la música. Y tienes que estudiarlo todo, porque no te están midiendo académicamente para evaluarte, para evaluar tus resultados, ¿cierto? Aquí tú estás escogiendo qué es lo que quieres interpretar, y ya defines la línea del repertorio de tus conciertos y todo. Entonces, ya ahí el trabajo es distinto. Ahí el Ya. trabajo. Entonces, ya no es tan obsesivo este trabajo porque de partida nadie te va a reprobar por tener algún problema en un concierto, en el fondo. Y hay cosas que pueden pasar también, porque uno no está exento de problemas de memoria en algún momento sobre el escenario, o el nerviosismo, ¿cierto? Hay conciertos que pueden ser considerados por uno como más importantes que otros y eso, lógicamente, eleva el nivel de adrenalina. Sí. Mira, acá tenemos Espacio Lunar, que es una colega, compañera, estudiamos juntas. Ah, qué lindo. Mira, y dice, tremendo esfuerzo de atención y concentración. Sí, ¿ves? Entonces, en negrita, no éramos los únicos que sufríamos estudiando. Hay personas, hay otras carreras que estudian mucho más. Sí, bueno, hay algo, ¿por qué dices obsesivo? ¿A qué te llamas obsesivo? Sí, mira, a lo mejor es una exageración del término, pero a lo que me refiero es que ¿Ya? esa forma de poder enfocar sin que otras cosas interfieran el resultado o el objetivo que yo estoy persiguiendo. Ya. Eh, entonces, eh, claro, quizás podríamos decir, quizás no es tanto obsesión, ¿cierto? Pero sí un sentido de perfección. No sé si estarán tan de la mano, a lo mejor, puede que sí, porque finalmente la pieza nunca va a quedar perfecta, es imposible. No somos seres humanos, no somos máquinas. Y, pero, pero esa intención de poder tenerlo lo más cercano a esa perfección nos hace tener un trabajo riguroso y disciplinado que quizás limita con la obsesión. De hecho, pasa muy parece cuando uno está empezando a estudiar una pieza o está en un pasaje que es súper difícil y que cuesta mucho que salga, en fin, y uno llega con ese pasaje, Sí. pues, a soñar con eso y en alguna forma en el sueño hasta casi lo puedes resolver. Eh, pasa, Sí. sí. Wow. Ya. Sí, a eso le llamas obsesión.
pero es un sentido de perfección, ujú, de perfección. Es lo que, a ver, ¿qué mantiene vivo ese deseo de mantenerse y ese estudio, Mario, así como tú lo llevaste a cabo desde chiquitito? eh, ¿Qué te daba placer también? O sea, era el esfuerzo, ¿qué era lo que hay algo de esfuerzo, ¿verdad? Que tiene que ver con el manejo de las emociones, tolerar la frustración, pero hay algo que también te retroalimenta. ¿Qué era eso para ti? Es la música, es la pasión por la música. Ay, cuéntame eso. ¿Cómo es la pasión por la música? Esto yo creo que se puede explicar de una forma muy simple. Es como Sí, todos estamos de una u otra manera vinculados a la música, sin ser músicos, sí, ¿cierto? sí, Con música que nos gusta más, con música que nos gusta menos. Y sí. con esas músicas que a uno le gustan mucho realmente, que son músicas que te pueden tocar el alma, que te pueden sacar una lágrima o que te hacen vibrar de una forma que otras músicas no lo hacen, imagina esa música, la que más te gusta, la que más te toca, pero siendo tú la protagonista de ser lo que quieres con esa música y no solamente un espectador. Es un poco eso lo que nosotros vivimos. En el fondo, es, somos los arquitectos de esa obra de arte final y el hecho de poder participar de esa construcción es sumamente placentero. Es sumamente placentero porque podemos hacer absolutamente lo que nosotros queramos con esa música. Es bonito el trabajo y genera mucha pasión, mucha pasión. Yo creo que Eh, eso quizás es quizás lo más importante y que sobrepasa cualquier tipo de frustraciones que puedan haber en el camino, eh, o malos ratos, en fin, el cansancio, o cosas que uno ve de repente, no sé, pues tus amigos salen todos a carretear y yo tengo que limitar mis horas de salida porque tengo un concierto en 3 semanas y tengo que estar estudiando. Entonces, pero esta pasión, lo que te genera el estar interpretando esas piezas musicales y poder tú manejar eso, ¿Mm? eh, es fantástico, es indescriptible. Es indescriptible. Uy, qué curiosidad. Ah, no, también me considero una apasionada eh, por muchas cosas y entiendo. Lo que pasa es que la música es sublime, ¿no? Hay algo que toca la sensibilidad, que se siente, que transporta. ¿Cómo lo puedes explicar? Porque hablas de una pasión, hablas como de algo que te hace muy feliz. Sí, es efectivamente eso, es algo que nos hace muy feliz. El hacer música hace muy feliz. Eh, nosotros en la música, sí, hay muchos aspectos que uno trabaja, ¿cierto? Y muchas veces uno ve, en el caso de la música clásica, ve a grandes músicos muy virtuosos, tocando cosas muy difíciles. Y muchas veces la gente, las personas sin mucho conocimiento de eso, eh, tienden a creer que es parte del objetivo final. Y no lo es. No lo ¿Cómo? es. Esa habilidad técnica sobre el instrumento. ¿No? Eh, y esa habilidad técnica es simplemente una herramienta que te va a llevar al objetivo final. Pero el objetivo final no es ese. El objetivo final no es el artificio de mover rápido los dedos para poder eh, hacer cosas impresionantes desde el punto de vista virtuosístico. Sino que es el poder comunicar expresivamente lo que estás interpretando. Ese es el objetivo final. Por lo tanto, este dominio técnico, que puede ser impresionante, porque impresiona, un dominio técnico impresiona. Como si tú ves a un niño muy pequeño tocar algo que se ve muy difícil, uno, no sé si uno no me puedo incluir en eso, pero las personas en general van a quedar impresionadas por las habilidades técnicas que tiene este niño en el instrumento, pero no van a quedar tan impresionadas por la calidad de expresividad que logró obtener como resultado de esa obra de arte. Y finalmente, justamente es eso,
el objetivo final que nosotros perseguimos. El poder expresar, como el expresar algo que está como una emoción, como es como es el camino, es En el fondo, mira, hay que tomar en cuenta que la música en el fondo es como una historia. Y nosotros contamos esa historia. Y, y el que mejor la cuenta es un mejor músico en ese sentido. Quien mejor la cuenta y quienes son capaces de poder comprenderla de la forma en que esa persona la está contando, con esa intención, entonces es el mejor comunicador. En ese sentido, va a ser quien mejor va a poder acercarse de una manera interpretativa a lo que yo obtuve dentro de mi concepción como un resultado final. entonces, bueno, hay algo de este camino, técnicamente le llaman sublimación. ¿Conoces ese concepto? Sí, 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 por supuesto. sí. No, un proceso alquímico y transformas esa emoción y en algo que se comparte, y esa es la emoción indescriptible y es tu combustible, lo que te da más motivación para poder estar ahí. Exacto. Hoy día tú estás enseñando, bueno, hace bastante tiempo, dice Espacio Lunar, dice, es como aprender a comunicar por medio de un instrumento. Sí, sí, Efectivamente, ¿verdad? sí. Es comunicación. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y es una comunicación íntima, íntima y que está un poco ahí mm, velada, escondida, ¿o no? O sea, Sí, sí, en el sí, fondo es sí, una sí, comunicación, sí, no, no, ¿cómo es? es ¿Sí? una comunicación emocional, en el fondo, es una comunicación que te llega de forma no racional, ¿cierto? Tú la percibes no racionalmente y ante eso tú reaccionas de una forma sumamente intuitiva. Desde el punto de Sí, vista estético, la primera reacción tiene que ver con tu concepto de belleza respecto a eso. ya. Pues eso Ok. va generando otro tipo de cosas un poquito más complejas, pero es, es sumamente interesante ese proceso de lo que implica el poder generar a través de un instrumento musical, eh, sea canto, yo el canto lo considero, ¿cierto? La voz, digamos, un instrumento musical. Y, Sí. y cualquier instrumento musical, ¿cierto? Manejado de una forma interpretativa, genera esa comunicación. De hecho, nosotros incluso en la música hablamos del lenguaje musical, ¿cierto? El lenguaje musical, en el caso de la música clásica, está escrito. Nosotros lo leemos en partitura y lo comunicamos en la interpretación, una vez que nosotros hacemos sonar ese instrumento musical. Claro, mira, acá dice nuevamente que está muy conectada. Espacio Lunar es artista y también colega artista dice al 100 con todo el cuerpo. Cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo? Desde tu punto de vista. Sí, sí, sí. Mira, si es que nosotros hablamos desde el punto de vista físico, el cuerpo pasa a ser también una de las herramientas principales para poder generar eh, el sonido del instrumento. En el caso del piano, que es lo que a mí me compete, ¿cierto? Mm, Nosotros tocamos con nuestras manos, pero no son solo nuestras manos, nuestros dedos los que están tocando piano, es todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el instrumento que- necesita, eh, nosotros necesitamos obtener un sonido de ese instrumento. ya. Y ese instrumento, si uno lo ve desde el punto de vista físico, claro, yo bajo la tecla y la tecla va a producir que se levante el martillo y que le pegue la cuerda va a vibrar y va a producir el sonido. Ya, Ujú. pero un poquito más allá de eso, porque depende de la forma en la que esa tecla se toque, que el sonido se va a producir. Entonces, por ejemplo, nosotros ocupamos nuestro cuerpo como un medio de peso para poder generar diferencias sonoras. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les repito a mis alumnos es que nosotros no tocamos con fuerza, tocamos con peso, ¿ya? Porque si tocamos con fuerza, si activamos nuestros músculos para poder tocar fuerte el piano como si le mandara un martillazo al piano, ese sonido va a sonar poco agradable, va a ser un sonido golpeado. Si yo utilizo mi peso corporal a través de técnicas de relajación, que sé yo, en fin, ese, Ay, ya.
ese sonido sale de forma diferente. Es una diferencia bien sutil, pero cuando uno está metido dentro de esto se da absolutamente cuenta. Yo puedo escuchar cuando alguien está tocando muscularmente o cuando está tocando con su peso. El sonido, y más encima estéticamente, dentro de lo que implica las diferencias de los distintos estilos musicales, el sonido va cambiando. Entonces, si no puedo tocar un Bach con el mismo sonido de Mozart, o no puedo tocarlo con el mismo sonido de Stravinsky o de Chopin. En fin, cada estilo musical tiene una estética sonora particular. Y eso lo manejamos con con nuestro cuerpo, que hace parte integral de lo que es la técnica en el piano. La técnica no solamente está en los dedos, ¿cierto? Está además en cómo nosotros utilizamos nuestro cuerpo para poder obtener el sonido que nosotros necesitamos. Mm, muchas cosas, mucha información. Eh, acá dice Charles Hernández, el instrumento musical es una extensión de ti mismo, es algo así, es distinto, ¿cómo lo...? Eh, sí, no sé, podría ser, suena bonito, digamos, ¿cierto? Es muy poético. Podría considerarse como una extensión de uno mismo. Eh, es como, chuta, a ver, yo también les digo a mis alumnos, en el fondo hay que, el piano se toca con tres cosas, ¿cierto? Mm. Con nuestra mente, ¿cierto? Porque tenemos que ser seres pensantes y muy racionales para poder comprender y hacer lo que estamos haciendo. Con nuestras manos y con nuestro corazón. Y es, Oh. porque no podemos desconectarlo, ¿cierto? Si finalmente eh, es lo que le va a dar Mm. esa nota distintiva a cada una de las interpretaciones. Pueden haber 20.000 interpretaciones de una misma sonata de Mozart y cada una de esas interpretaciones va a ser diferente, interpretada por personas diferentes. Mm. El corazón, qué interesante. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Porque hay una emoción que se manifiesta y, claro, ahí tenemos el cuerpo, el corazón, el presente. Decías recién, dijiste técnicas de relajación. ¿Alguna vez por ahí me contaste que estabas haciendo algo de eso con tus alumnos? ¿Cómo va eso? Bien, bien, bien. Bien, no, miren, la verdad es que no es nada muy elaborado. Yo recomiendo también que muchos de los alumnos, mira, hay gente que, hay alumnos que tienen así como el cuerpo relajado ya de forma natural. Y hay otros que no. Y hay otros que no lo tenemos. Me incluyo yo dentro de eso. Es una cosa que a mí en el curso del tiempo lo fui aprendiendo, pero de forma natural. Yo era súper tenso. Y lógicamente mi sonido sonaba así, era un sonido tenso, un sonido duro que uno llama en el piano. Eh, aparte que desde joven yo hacía harto deporte, entonces también como que mi postura muscular en el piano era más tensa, digamos. Eh, como más apretado. Y de a poco uno empieza a descubrir que a través de la relajación puedes obtener resultados sonoros diferentes. Hay algunas técnicas que son de respiración del vientre, Ujú. que ayudan justamente a poder liberar, ¿cierto? El peso que yo necesito lograr en el piano. Otra de las cosas que nosotros hacemos son trabajos de peso muerto, ¿cierto? Lanzando los brazos con caída libre, digamos, sin ningún tipo de freno muscular. Eh, y esa es la mejor práctica en la que nosotros podemos eh, lograr ciertos resultados sonoros. ¿Ya? Entonces, en el fondo es prácticamente ese tipo de cosas que trabajamos mucho con vinculadas a la relajación del cuerpo. Mm. Y el cuerpo está más... ¿qué te permite entonces eso? Poder conectar con la kinestesia, la propiocepción, el estar más en conexión hace que puedas conectar mejor con todo, ¿no? O sea, No, no necesariamente, no necesariamente. específicamente. No, en este sentido, todo lo que tiene que ver con esa relajación muscular para poder interpretar en el piano, tiene relación con un resultado sonoro. Es una cosa muy precisa. Ahora, el resto de las cosas, el resto de, digamos, de esa conexión que tú dices, no tiene relación con eso. Pero sí Ya. tiene relación con una cosa que tiene
eh, como primera parte, la comprensión racional de la pieza. Bueno, si yo no soy capaz de entenderla, no voy a ser capaz de interpretarla. O sea, si no soy capaz de entenderla, no voy a ser capaz de sentirla, por lo tanto no voy a ser capaz de interpretarla. Es como todo un proceso que uno sigue. Hay piezas que son más complejas que otras, y ahí es donde entra todo lo que es el estudio, ¿cierto? El estudio con, con una persona indicada, ¿cierto? Con un profesor que esté capacitado para eso, que ayuda, y nosotros tenemos como misión, en el fondo, dar esas directrices que van a ayudar a comprender esa pieza, esa obra, al alumno que la está trabajando, para que pueda sentirla de una manera y consecutivamente interpretarla. Ujú. Interpretarla, eh, corazón, cuerpo, sensibilidad, comunicación. Ah, eso es como lo que, perseverancia, tenacidad. eh, esta es como tú describes lo que hoy día, bueno, haces, enseñas y cómo está la juventud. ¿Tú estás con jóvenes, con personas más adultas? Sí, ¿Qué? ¿Sí? mira, en el Conservatorio Prokofiev tenemos alumnos que son de todas las edades. Nosotros comenzamos desde clases con niños desde los 4 años de edad, sin límite hacia arriba, en el fondo. Ahora lo que sí es que el grueso de los alumnos en general está entre los 10 y los 16 años, más o menos. Eh, Ahora, en particular a los alumnos que yo les hago clase, Mm. muchos de ellos son chicos que son muy, muy, muy talentosos, y que tienen la inquietud y algunos de ellos la intención de continuar por el camino de la música de forma profesional. Y ese trabajo, te digo, a mí me apasiona, me apasiona. Yo creo que me apasiona tanto, Mm. chuta, no sé cómo ponerlo sobre la balanza, pero me apasiona mucho, tanto como tocar el instrumento en el fondo, tanto como interpretar. Y la enseñanza a mí me apasiona mucho, porque siempre me gustó. Y ahora que a través del conservatorio tengo la oportunidad de poder formar a futuros pianistas, eh, me encanta, es una cosa que me encanta. Te encanta que el otro desarrolle, bueno, puede transmitir, ¿no? El Sí, conocimiento. justo. eh, Eso es, te encanta porque sientes amor en lo que haces. ¿Qué es lo que? Porque cuando dices me encanta, es como que me enamora, o sea, me encanta enseñar, ¿qué te pasa con Sí, eso? sí. Bueno, yo creo que quizás de forma particular a mí me gusta enseñar. Ya. ¿No? Sí. Eh, y, y siento que soy muy generoso con mi conocimiento. Entonces, yo me entrego por completo. Para mí, mis alumnos, yo soy un libro abierto. No hay nada que yo me vaya a guardar para no entregarles como conocimiento a ellos. Y esa es una de las cosas que me gusta mucho. En el fondo, ver estas pequeñas piedras brutas que llegan siendo niños, ¿cierto? Y que de a poco se van puliendo ellos, digamos, con las herramientas que yo les voy entregando, y van logrando en el mediano y largo plazo ser jóvenes pianistas muy talentosos, muy talentosos. Y, y ese proceso para mí es fascinante, fascinante. Es como ver una flor desde que es capullo hasta que florece. Es bonito eso, es bonito ver ese cambio, porque no es una cosa que pase de la noche a la mañana. Y todos los chicos son diferentes, algunos maduran musicalmente más temprano, otros un poco más tarde, pero sin importar eso, el proceso es lindo. El verlos crecer en todo aspecto, porque yo los puedo tomar, no sé, a los 12 años. Y el florecimiento de ellos, si bien van aprendiendo y todo, pero ese florecimiento musical les comienza a los 15. Entonces es un proceso que es largo.
y ver cuando ocurre es maravilloso. A mí me encanta. ¿Cómo es el florecimiento musical? ¿Cuáles son como las señales que Creo, tú, sí? sí, yo creo que es el momento en el que los alumnos son capaces de poder utilizar todas las herramientas que les he entregado el conservatorio, o les he entregado yo y las asignaturas teóricas, en fin, porque es bien completo el estudio que van haciendo, y poder utilizarlas con un concepto que es único de ellos. Es ese el momento en el que ellos florecen. Cuando, porque antes de ese llamado florecimiento, estos chicos siguen las instrucciones. Yo digo, cuando uno está empezando a enseñar, en este caso, uno es un dictador. Uno tiene la razón en todo y yo necesito que sea así porque necesito lograr un resultado X. Pero cuando llega este florecimiento, ya no soy más el dictador y se abren miles de posibilidades. ¿Por qué? Porque si yo me cierro, voy a estar transformando a puros clones que van a tocar como yo. Y yo no quiero eso, yo no necesito eso. Yo necesito construir a chicos que puedan ser finalmente arquitectos de su propia intuición musical. Y ese es el punto en el cual los chicos florecen, cuando tienen sus propias ideas y las quieren desarrollar de alguna forma. Entonces ahí yo paso a dar ciertas libertades y ayudar de una forma que es diferente. Me acompaño en ese camino, por supuesto, pero, pero ya deja de ser una cosa impositiva, ya no es, al principio me transformo como en el dogmático del piano, pero después ya no, ya soy me transformo en una cosa completamente libertaria. Mm. Es como un proceso de crianza, ¿o no? Sí, Es como el efectivamente, padre profesor que, que da la orientación, que transmite el lenguaje, no sé, la cultura, y de repente crece ese florecimiento a propósito, y se hace una iniciación a un mundo, bueno, más personal, de construcción, de individuación, sí, algo así. absolutamente, sí, exactamente. En efecto, mira, nosotros nos damos cuenta cuando, cuando hay un estudiante de piano, por ejemplo, que es un buen estudiante. Y ese buen estudiante toca como un muy buen estudiante, muy obediente, hizo caso a todas las cosas que el profesor le dijo y obtuvo un buen resultado. Ujú. Pero cuando ese buen estudiante florece, aparecen cosas nuevas que, que tienen que ver justamente con su creatividad musical, con su creatividad interpretativa. Y se puede salir un poco de las cosas, de la línea por la cual uno estaba enseñando, y es bueno que pase eso, pero ojalá pase, yo estimulo a que pase eso, porque ya saben cómo hacer las cosas para poder desarmarlas y nunca perderse, siempre ir por una misma línea, pero pueden ir a visitar otras cosas y van a volver, van a encontrar siempre el camino en el fondo. Entonces la música no se transforma en un caos, ¿cierto? Hay algunas personas que tienden a pensar que esta enseñanza es una cosa que es muy intuitiva siempre, pero no es así, no es así. Entonces se permite hacer muchas cosas en cuanto a la música. Si yo eh, se me ocurre que esta nota puede sonar más fuerte, la hago más fuerte porque me gustó, pero no funciona así en la música, hay una coherencia. Como la diferencia entre, chuta, no sé, tirar salpicones de pintura en un cuadro y decir, "Ah, esto es una obra de arte". No, no, no funciona así la música, por lo menos. Entonces, hay una coherencia, hay una cosa que se tiene que entender y que más encima tiene que tener un resultado artístico. Ese resultado artístico está vinculado a la emoción y a la interpretación. Mm. Entonces, cuando los chicos logran encontrar eso solos y lo logran comunicar, es el momento de ese florecimiento. Mm. Es un equilibrio. Ahí, Exacto. sí, empezó a volar el pollito. Exacto. Sí, es muy iniciático, mira tú. Es muy
de renacer. Imagino que también coincide con la edad, ¿no? Como que van, eh, qué lindo, qué bonito, qué linda metáfora, porque es acompañar en la niñez tal vez a un niño que se está formando, recibe y de repente quiere florecer y encuentra este objeto valioso de la creación musical y no, se revela de otra forma, ¿no? Porque la adolescencia es para revelarse, es para salir del discurso de origen y volar. Y vuela con a través de esta creación. Eh, qué bonito, qué interesante poder que puedas participar de esos procesos creativos y a propósito de lenguaje y de interpretación. Dicen por ahí que los músicos no conversan mucho, no hablan mucho. Esto es como lo que se escucha nomás, así como se escucha. Dice aquí Espacio Lunar, enseñar sentido. Claro, tú les enseñas un sentido y después lo buscan. Pero esto de que hay como que la expresión es la música, es en general, ¿no? Tú que has visto tantos jóvenes, niños. Sí, sí, a ver, mira, respecto a lo que me habías preguntado antes acerca de los músicos que no hablamos mucho, Sí. yo creo que es cuando no hablamos mucho porque estamos encerrados estudiando. Pero en general, no sé, yo creo que los músicos somos personas súper normales, lo digo yo. Pero claro, Yo no sé qué nos encuentran de raro. Bueno, no, pero mira, más allá de eso, mira, sabemos que hay gente que es buena para conversar, gente que no, digamos, hay gente que es más sociable. ya dentro de eso, hay de todo. Sí, hay En de la todo. banda Sí, normal están los introvertidos y los más extrovertidos. Sí, pero claro, tal vez sea como un mito, pero se dice que claro, como que están siempre como eh, conectados o con su guitarra o con el piano o qué sé yo. Y claro, somos personas normales. como persona- Sí, claro, por supuesto. Sí. Era como un poco salir del mito de que el músico vive en su mundo, dicen que, no sé. ¿Ah? Mira, en cierta forma, mira, por ejemplo, hay una diferencia en general, ¿cierto? No es una cosa, una ley para todos, pero en general nos pasa que dentro del mundo clásico, los pianistas eh, somos más ermitaños. Somos más ermitaños. Y quizás por lo mismo elegimos el piano y no otro instrumento, porque el piano no es un instrumento que haga parte de la orquesta, por ejemplo. Mm, El piano es un instrumento solitario. Tocamos solos arriba de un escenario. Y ahora bien, claro, hay ciertas áreas en donde el piano es un acompañante, pero en el caso sacando lo que es la música de cámara, quienes nos dedicamos a trabajar como concertistas, es un trabajo súper solitario. Estudiamos solo y tocamos solo. Y entonces, eh, quizás por eso mismo es posible que seamos vistos de una forma menos eh, sociable que el resto de los músicos. ya. Sí, ¿Sí? eso pasa bastante frecuente, sí. Sí, están solos pero acompañados de lo que están haciendo, Sí, que es una compañía, así como describes, íntima. Es, es algo que te da mucha felicidad, entonces estás y creando también para claro. comunicar a los demás. Claro, hay algo, claro, no, yo te decía que es como que dicen que los músicos por ahí he escuchado no pescan y viven en su mundo. Pero es una cosa así como que no hay que tomarla tan en serio tampoco. Es entre broma y realidad tal vez. Eh, pero en esos espacios de interesante que pudiéramos decir que
se habla mucho de la soledad en general, ¿no? Como de estar solo o sentirse solo. Entonces, pudiéramos decir que, según lo que tú dices, eh, el, el instrumento te acompaña, la música te acompaña. O sea, Claro. es como, sería decir, si no, si quieres estar acompañado, estudia música. Puede ser o no. Eso, no sé, aparece Sí, eh, o con lo que tú estás diciendo. ¿Sí? bueno, puede ser. Mira, como te decía yo, la verdad es que no puedo hablar por por todos los músicos, sobre todo del área clásica, que es lo mío. Pero sí, en el caso de los pianistas, yo creo que compartimos esa, esa característica común, ¿cierto? De- yo no me siento solo en el fondo, o sea, bueno, tengo mi familia, tengo mi No, no, grupo. no, 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 me decía, No, bien, sí, no, entiendo. estaba, era en el caso de que, que se habla mucho de la soledad, que no quiero estar solo, que la Claro, pareja, que tengo que tener pareja, que tengo que no, y a exactamente. eso me refiero. Sí, bueno, muchas veces pasa que, claro, esas personas efectivamente yo creo que no están hechas para estudiar piano, porque es un estudio que es bien solitario. Ya. Y que te implica muchos momentos de soledad. Digamos. Claro, uno está acompañado por la música, pero la música no es un humano, entonces es un enriquecimiento diferente, ¿cierto? Espiritual, Ujú. podríamos decir, pero, pero no hay un roce social, digamos, no falta ese tipo de cosas. Ahora, puede que alguien no lo necesite. En mi caso, yo no siento que nunca lo necesité, no me era una cosa así como de primera necesidad. Tengo que elegir entre mi vida en sociedad o mi vida encerrado en el piano. Y la verdad, yo estaba feliz estudiando piano encerrado. Tenía mis otros momentos, por supuesto, pero para mí nunca fue un tema en el fondo. Y en general para los pianistas nunca ha sido un tema. Curioso. Mira, interesante. Porque claro, está la orquesta, está la banda, está, porque se escucha que los que hacen banda, ¿no? Tenemos otra armonía. Y claro, esto del pianista o del solista en general. No, pero yo a lo que yo me refería era que, que, que cuando se habla de soledad o me siento solo o sola o la soledad, de evitar estar con alguien, hacer algo, la música o la creación musical o el aprender un instrumento o algo o algo que tenga que ver con la música acompaña. A eso me refiero. Claro, claro. Que acompaña, que tú estás con el piano, pero estás haciendo, hay como tres personas, hay como, o tres entidades, está el instrumento, estás tú, y está eso ese espíritu, ¿no? Que está ahí, que es el espíritu eh, eh, de esta diada, que está ahí, que es lo que aparece también, que es la creación. eh, que es interesante. Yo pensaba como, como recomendación. Uf, ha pasado tan rápido el tiempo. Eh, o sea, ahora, pero tú, a propósito de esa compañía que se escucha, de ese disfrute, de esa emoción, eh, ¿qué le puedes recomendar a las personas en general? Eh, para qué hacer música? Porque se dice, hay un prejuicio con la música que no seas músico, que no sé qué, Claro. etcétera. Por ahí también algo que sin haber hecho una investigación previamente tal, pero es lo que se escucha. ¿Para qué hacer música? Eh, para ser feliz. No. Mira, yo creo que estudiar música Ujú. es como estudiar un idioma, pero con algunos plus. Eh, si yo ahora, a mis 45 años, digo, quiero estudiar mandarín, difícil, ¿cierto? Va a implicar quién sabe cuánto tiempo poder llegar a tener una conversación en mandarín. No importa, lo quiero hacer igual. Quiere decir que por el hecho de estudiar mandarín voy a querer ser
traductor de películas en chino, no necesariamente, ¿cierto? A lo mejor me hace feliz estudiar mandarín y leer etiquetas de la comida china. La verdad es que, no sé, estoy exagerando, pero Sí, eh, sí, se entiende. Perfecto. eh, hacer música, y en el símil con esto, es absolutamente para todo el mundo. Hacer música es algo bueno, hacer música es algo lindo, hacer música es algo que te hace conectar con cosas que, que no son tangibles y de las cuales uno está totalmente ajeno en el, en el quehacer de la vida de todas las personas. Más allá de estar escuchando música, estamos hablando de hacer música, o de componer o de interpretar a través de algún instrumento musical, o la voz humana, considerándole el instrumento musical, ¿cierto? Eh, eh, no por el hecho de estudiar la música para ser intérprete, o sea, para aprender a interpretar un instrumento musical, voy a ser profesional en eso, ¿cierto? Y esa es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque es tan enriquecedor que es algo que no debería tener una, que no debería haber un muro para poder acceder a él. Eh, Pasa una cosa interesante, por ejemplo, en, en los países en Europa. Eh, Uno ve que la sociedad, que la cultura de la sociedad es diferente a las nuestras en Latinoamérica. Y muchas veces uno no se explica porque dice, ya, ¿por qué ellos son así? Pero es que las cosas no funcionan así, hay una explicación. Y dentro de las cosas que ellos tienen es que tienen una educación en general que es mucho más completa en las distintas áreas, ¿cierto? Acá en general nosotros en Latinoamérica y principalmente en Chile nos hemos tecnocratizado en la educación. Entonces, queremos sacar las clases de filosofía porque es mejor que haya más horas de matemática. Entonces, dejamos a niños que tienen menor nivel pensante, ¿cierto? Eh, por una cosa que es muy técnica, ¿cierto? Yo no digo que esté mal estudiar eso, es fantástico, los cabros tienen que estudiar matemática, pero es bueno tener una visión muy amplia para poder abarcar diferentes aspectos del mundo académico. Y en el caso de las artes es importante poder acceder a esas cosas porque esta sensibilidad que nosotros podemos desarrollar desde niños son cosas que nos van a servir para la vida. Vamos a poder tener una visión más empática del mundo, vamos a poder tener una visión tolerante ante la diversidad del mundo. Eh, y retomando lo que te decía, en Europa muchas veces uno se da cuenta de que los niños desde chicos estudian como parte de su malla de colegio, instrumentos musicales, o hacen muchos deportes, o tienen otras disciplinas artísticas, los chicos hacen escultura o pintan, en fin, eh, pero, pero hacen cosas que, que uno no ve mucho acá, y son conocedores de eso. Entonces, van mucho a los museos, son sumamente orgullosos de su historia. Entonces, son muchas cosas que van de la mano. Acá da pena muchas veces. Le pregunta a un niño, no saben quién fue Arturo Prat siquiera. O sea, olvídate de preguntarle quién fue el presidente de Chile hace 3 periodos anteriores, no van a tener idea. Entonces, eh, es terrible. Yo pienso que hay un momento de crisis cultural que viene de la mano con una crisis en la educación. Hay un concepto de la educación en Chile que está mal enfocado y que finalmente está fabricando generaciones de personas que no van a ser las más aptas para poder hacer crecer este país. Eh, Son personas que en algún momento van a ser votantes, van a ser personas que en algún momento van a ser gobernantes, en fin. Eh, y ese tipo de personas son las que vamos a tener después. Yo creo que es penoso, yo creo que es penoso. El mundo es mucho más que encerrarse a estudiar ingenierías, digamos, ¿cierto? Yo no tengo nada contra las ingenierías, pero el mundo es mucho más amplio que eso, a eso me refiero. Eh, bueno, un momento de reflexión. Y Creo, creo que es importante estudiar bella, música.
Parece. Es importante estudiar las artes en general, no solo la música. Ujú. Yo Sí. pienso que es una cosa súper importante para la vida de todas las personas y en especial de los niños. Sí, bueno, hay muchos estudios bueno, que hoy día hace la neurociencia y que justamente recomienda este saber, que es un saber, no es parcial, el saber, el gran saber, como decías tú, el tener experiencias eh, para poder decir un día, como dijo un poeta, confieso que he vivido, confieso que conozco algo de música, confieso que conozco algo de etcétera, ¿verdad? Y esas son riquezas, riquezas, son las riquezas que no son las riquezas materiales, tal vez esta orientación en la educación está como muy enfocada al desarrollo material, a la cosificación, etcétera, pero hay estas riquezas que son lo social de la música, que son el trabajo emocional, que es la creación, que es el compartir, que es justamente tener un objeto, de llamo objeto, hablando psicoanalíticamente, un objeto para poder transitar la realidad a veces y encontrar un refugio. Y sobre todo lo que dices, Mario, que es comunicar, que es lo más humano, comunicar. Comunicar la emoción y poder expresarse. Intérprete, que eres intérprete, eh, que puedas contar esa vía, ¿verdad? Esa vía de comunicación poderosa que tiene la música eh, y que puede pensarlo así, pensar como estas riquezas que tiene la música. Esto tú dices, ¿para qué la música? Para ser feliz, para estar tranquilo, sí, sí, concuerdo, me gusta. Ser, para ser mejor eh, personas, ¿Ah? para ser mejor personas. Para ser mejor persona, para entrenar los sentidos, para estar en el presente. Bueno, muchas, muchas, muchas cosas. Bueno, qué gusto conversar contigo. Y muchas gracias, el gusto ha sido mío. Muchas gracias Sí, por la explicación. sí. Muchas gracias por compartir este conocimiento que tienes y esta sensibilidad tan grande eh, eh, para que sea escuchada, ¿verdad? Generar espacios así tienen que ver con poder difundir esta parte más, no sé, no sé cómo te has sentido, pero más subjetiva de la música, que es poder transmitir qué pasa en el corazón de las personas cuando se entregan a la música como tú lo has hecho. ¿Mm? Y cómo lo estás haciendo, porque como que hoy día estás como sembrando ahí con tu música y se escucha con una emoción muy grata y un gran aporte también. Así que, nada, pues decirte que aquí estamos. Espero que no sea la última vez y que tengas toda la felicidad acompañada de la música y de lo que estás haciendo también. Te felicito. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias y felicitaciones por este espacio. Yo creo que es Mm. sumamente valioso. Ojalá lo puedan conservar, ¿cierto? Y de seguir desarrollando con distintas áreas. Eh, ¿Sí? y la música es muy amplia, ¿cierto? Pero finalmente es una sola. Entonces, es enriquecedor que puedan de diferentes áreas poder aportar con sus Sí. diferentes conocimientos. En eso estamos, haciendo puentes entre la música y la salud mental. Muy Eso, un gran abrazo, Mario. Soy grande para Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Cuídate mucho. Cuídate. Chao.